Bueno, pues vamos a comenzar. Lo que tenemos para hoy, hemos estado hablando de los fundamentos que son necesarios para nuestra vida, para que podamos afianzarlos y para que teniéndolos podamos ir construyendo, o más bien que el Señor vaya construyendo sobre nuestras vidas, sobre un fundamento firme, un fundamento que no vaya a hacer peligrar el resto de la edificación. Entonces ya hablamos de lo que era el primer fundamento, que era nuestro Señor Jesucristo. Segundo, que es la palabra, y hoy vamos a hablar acerca de la fe, esa palabrita tan pequeñita, pero que significa tanto, tanto para nuestras vidas. Y bueno, pues vamos a comenzar haciendo una definición de lo que es la fe, de acuerdo a lo que dice la palabra. Dice Hebreos 11:1, que ya no la sabemos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a ir analizando cada una de estas palabras para poderle sacar jugo y para ver si realmente estamos teniendo una fe como la que Dios quiere que tengamos o si nos estamos yendo por otro lado. Primero dice la certeza. ¿Qué es certeza? Certeza es un conocimiento cierto, como dice la palabra, y seguro de algo. Esa es certeza. Por ejemplo, yo tengo la certeza de que si salgo de aquí, en la esquina, en una determinada dirección, voy a encontrar una tienda que tiene unas ciertas características. ¿Por qué tengo esa certeza? Pues porque yo ya fui, ya la vi, ya la conozco, ya sé lo que hay. Entonces, tengo la certeza de que ahí hay alguna mercancía, ¿no? Entonces, aquí hiciera falta eso, yo les podría decir, pues vale a la tienda que está aquí y ahí lo vas a encontrar porque yo ya lo vi. No hay más, es una certeza. En cambio, el otro día nos estaban platicando de una tienda donde venden directamente de la fábrica, venden dulces y chocolates, y nos dijeron más o menos por dónde estaba. Hemos pasado un par de veces y no lo hemos visto. Entonces, ¿tengo la certeza de que ahí está ese lugar? No, he pasado por ahí, me he fijado y no lo he encontrado. Todavía me falta bajarme y darme la vuelta hasta que lo encuentre. Pero mientras tanto, no tengo la certeza. Tengo un conocimiento, pero no tengo la certeza de que esté ahí ni de lo que haya. Ahora seguimos. Esperanza. ¿Qué es la esperanza? Porque aquí dice de lo que se espera. Bueno, pues vamos a ver qué es la esperanza. Es el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Entonces, yo tengo la esperanza de que voy a tener una reunión cada domingo. ¿Por qué? Porque lo veo como algo alcanzable, como algo que ya hemos experimentado, y entonces desde el sábado mandamos el aviso, el domingo arreglamos todo, porque tenemos la esperanza de que vamos a tener esta reunión. Es algo alcanzable, es algo que podemos verlo, que se va a concretar en un tiempo determinado. Esa es la esperanza. ¿Qué no sería esperanza? Bueno, pues hace rato estábamos hablando precisamente de transporte aquí en esta ciudad, y pues cómo quisiéramos que hubiera un transporte público eficiente, limpio, pero pues eso está como una esperanza. Pues realmente no, es algo que deseáramos tener, pero no lo podemos ver como una esperanza porque no lo vemos como algo tangible. No tenemos un tiempo en el cual podamos tener una cierta probabilidad de que va a estar hecho. Es algo que simplemente estamos deseando que se diera, pero realmente no tenemos la esperanza de que así sea, porque así llevamos ¿cuántos años? Y todavía no lo hemos visto. Después tenemos la convicción, y de acuerdo al diccionario dice es una idea religiosa, ética o política a la que se está fuertemente adherido. Es algo de lo cual
vamos a decir, y aunque repita la palabra, es algo de lo que estás convencido, es algo también que ya comprobaste, es algo que puedes asegurar que es de tal o cual manera. Y esa sería entonces la fe. Voy a volver a leer la definición según Hebreos. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa sería la fe. En español tenemos una palabra asociada con la fe que es creer, que realmente no es una palabra muy fuerte, más bien es una palabra débil, ¿no? Ahorita de lo que estábamos hablando del transporte público, pues creo que algún día va a mejorar, pero cuando digo creo, pues a lo mejor sí y a lo mejor no. La palabra creer no me está dando una certeza, sino que me está dando, pues hay algo muy ambiguo de que puede ser o no puede ser. Y sin embargo, nosotros vivimos creyendo, nosotros vivimos por esta fe. Entonces aquí nada más es afirmar que cuando hablamos de creer, no estamos hablando de ese sentido todo extraño y sombrío, sino que estamos hablando de una certeza de lo que estamos esperando que vaya a ocurrir, porque lo tenemos como algo tangible, como algo cierto, como algo que va a pasar en un futuro próximo. Entonces, en ese sentido estamos hablando de la fe que tenemos, que nos lleva a que podamos vivir por lo que no vemos, pero que sí creemos que vaya a ocurrir. Porque si lo viéramos, entonces, dice la misma palabra, pues entonces ya no es fe. Si lo estás viendo, pues entonces ya no tienes que creer en ello, ya lo estás viendo, ¿verdad? Pero sin embargo, no lo vemos, pero tenemos la certeza de que es de esta manera, que va a venir con todas sus consecuencias. Tenemos entonces, o debemos tener, una fe sólida, no solamente un asentimiento mental, algo que decimos que creemos, pero que en realidad tenemos serias dudas, ¿verdad? Le preguntamos a una persona, la primera que vaya pasando, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, sí creo. Pues sí, pero lleva una vida como quiere, ¿verdad? No está considerándolo como parte de su realidad. Entonces eso es tener un asentimiento mental, decir que creemos algo, pero sin embargo no vivir en consecuencia con eso mismo. Es simplemente una palabra, un concepto que tenemos ahí. En cambio nosotros, cuando decimos que creemos algo, es realmente como tener una roca, un piso firme sobre el cual nos podemos levantar. Eso viene siendo nuestra fe. Y como un ejemplo de lo que esto significa, vamos a ver un pasaje muy conocido que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 14, del 27 al 31, dice la palabra. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Aquí nos estamos yendo al pasaje donde van los discípulos en la barca y entonces el Señor se acerca caminando sobre el mar, ¿verdad? Si lo recordamos. Y entonces, lo vuelvo a leer. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí vemos esto y lo podemos imaginar. Yo creo que es importante esto, que imaginemos la escena, cómo podría haber sido. Vemos que están los discípulos asustados, hay una tormenta, ven acercarse una sombra, ¿verdad? Que podría parecerse a Jesús, tienen sus dudas, algunos dicen que es un fantasma, y entonces ya lo reconocen, y entonces Pedro, que pues era el más osado del grupo, le dice, Señor, si eres tú, entonces que yo vaya a ti y que también pueda caminar sobre las aguas. Y Jesús le dice, órale, va, me gusta.
vente. Y ahí viene, sale de la barca, el bueno de Pedro, empieza a caminar, camina sólido, por la fe que tenía, por la fe en lo que el Señor le había dicho, pero cuando empieza a ver las olas, cuando empieza a oír el viento, cuando empieza a ver las circunstancias que se ponen muy difíciles, entonces empieza a dudar, se empieza a hundir. Y cuando se está hundiendo, pues nada más alcanza a decir, Señor, sálvame. Y al instante, ahí estaba pegadito el Señor, lo levanta. ¿Cómo regresaron? Caminando, ¿no? Caminando. Y entonces sube a la barca y el Señor Jesús, no como un reproche, sino más bien así como que bromeando, le dice, ay Pedro, pues ya estabas ahí, hombre. Te faltó un poquito de fe. Y aquí vemos esta fe que tuvo Pedro en un principio por la palabra que Jesús le dio a través que Dios le dio a través de Jesús, o bueno, Dios mismo. Vemos aquí que Pedro creía firmemente que lo que Jesús decía era cierto. Estaba en contra de todas las circunstancias. No era algo natural, no era algo que él ya hubiera practicado anteriormente. Estaba en contra de todo. Pero sin embargo, cuando el Señor Jesús le dijo, ven, Pedro no la pensó. Simplemente se bajó de la barca y empezó a caminar. Si en ese momento Pedro hubiera sido una persona más razonada, lo hubiera meditado y hubiera dicho, pues sí, sí me dijo, pero yo creo que eso no se puede hacer. Eso va en contra de la naturaleza. Y entonces ni siquiera se hubiera atrevido a dar el primer paso. Pero Pedro, con lo impulsivo que era, no lo pensó, simplemente lo creyó y dio el primer paso. ¿Tuvo fe? Por supuesto que tuvo fe. Tuvo una fe que es más grande que la que tenemos nosotros. Aun cuando a veces criticamos a Pedro por muchas circunstancias, pues nosotros quién sabe si diéramos ese paso. Pero sin embargo, Pedro sí lo hizo. Entonces aquí vemos que a veces nosotros decimos que tenemos fe, pero ¿qué tanto es cierto? ¿Hasta dónde puede llegar esa fe que decimos que tenemos? Y esto me recuerda a la historia de un niño que, bueno, pues hay una comunidad en el campo donde hay una sequía muy grande. Y entonces, pues un día se ponen de acuerdo todas las personas de ese poblado para salir al campo y para orar para que el Señor mandara lluvia, porque pues iba a perder la cosecha y estaban en graves problemas. Y sí se reunieron efectivamente para salir a orar, pero solamente un niño llevaba un paraguas. ¿Qué quiere decir? Que solamente ese niño pensaba que iba a llover. Los demás salieron a orar, pero ninguno de ellos creía que fuera a llover. Si no, también hubiera llevado su paraguas. Pero ese niño no la pensó, no la razonó, simplemente dice, vamos a orar para que llueva, entonces va a llover. Y entonces yo me llevo un paraguas, porque no me quiero mojar. Entonces, ahí vemos cómo está el asunto de la fe. ¿Nosotros realmente tenemos fe? ¿En qué tenemos fe? Porque la fe que debemos tener es una convicción, es una fe que te haga moverte en una dirección o en otra por lo que estás creyendo. Debe ser una fe firme, una fe probada. No solamente una fe que tengo en mi cabeza y que digo que creo, cuando en realidad tengo muy, muy serias dudas. ¿Por qué creo lo que creo? Bueno, pues lo creo, ya lo hablamos antes, porque creo en el Señor Jesucristo y porque creo también en la palabra. Si está escrito en la palabra, entonces yo lo creo. ¿Por qué? Porque yo ya he comprobado que creyendo lo que está en la palabra, tengo un resultado. No es de primera vez, sino que ya lo he comprobado. Y mientras más lo compruebo, la fe que voy a tener va a ser una fe
más firme. Y entonces cosas que aparentemente no son posibles, si están escritas en la palabra, entonces yo las puedo creer. ¿Por qué? Porque ya tengo una prueba de que eso que estoy creyendo es verdad. Puedo tener una certeza, puedo confiar en lo que se está diciendo. ¿Creo entonces en Jesucristo? Sí, así es. ¿Creo en Dios? Por supuesto que sí. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿realmente creemos o no creemos? Porque si no creemos, entonces ya hemos sido condenados, pero si creemos, todavía tenemos esperanza de que no seremos condenados. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí suena como que demasiado obvio, pero así es. Si no crees en Dios, entonces ¿cómo es posible que vayas a creer lo que le estás pidiendo? Es como estar, como veíamos hace un momento, es como orar sabiendo que no vas a tener un resultado. Entonces, ¿para qué oras? No tiene ningún caso. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si no crees que hay Dios, pues entonces no te puedes acercar a Él. Entonces, ahí está el punto. ¿Qué tanto crees? ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto has tenido la experiencia como para que sepas que te puedes acercar a Dios y que vas a tener una respuesta? Pero primero que nada, que te puedes acercar a Dios. Ya con eso sería suficiente. Cuando levantamos nuestra voz y oramos, es una muestra de fe, porque no estamos hablando al aire, sino que creemos que Dios está escuchando. Creemos que Dios está ahora sí que del otro lado de la línea, que Él está escuchando y está considerando todo lo que le estamos diciendo y que te va a responder. Que a veces pensamos que te va a responder sí siempre. No, a veces Dios te responde no. O a veces te responde bueno sí, pero después, al rato, ya que haya hecho ahí unos ajustes contigo. Dice Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces hoy creo, amanecí de buen humor y entonces hoy creo, tengo una fe hasta arriba, pero mañana amanezco tristón, algo me pasó y entonces no tengo nada de fe y entonces no creo absolutamente nada, pero al otro día otra vez estoy animado. Eso no es tener fe. La fe debe ser una fe firme, constante, no por las circunstancias, no por cómo me siento, sino por en quién estoy creyendo. Esa es nuestra base. Cuando dudamos de nuestro Dios, cuando dudamos no de la existencia, porque esa etapa ya la pasamos, pero sí de la fidelidad, pues entonces no nos va a servir absolutamente de nada que levantemos nuestra petición si no pensamos que Dios es fiel y que Dios nos va a responder. Pero por la fe es tan importante que por la fe nosotros vamos a comenzar nuestro camino con el Señor. Dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo es que nosotros alcanzamos el camino de la salvación? ¿Cómo empezamos a andar por él? Por la fe. Si no hay fe, no hay nada. Y esa fe nos es dada a cada uno de nosotros. Ni siquiera es algo nuestro, es algo que Dios pone en cada uno de nosotros. Dice que nos da una medida de fe. Y esa medida de fe nos alcanza para que nosotros podamos hacer esta profesión y para que entonces empecemos a dar los primeros pasos. Empecemos a conocer a nuestro Dios a través de su palabra y para que leyéndola
nosotros podamos ir conociendo los propósitos que Dios tiene para nosotros, para que vayamos conociendo cómo es realmente el corazón de Dios, y no por lo que nos han platicado, no por lo que nos han dicho, sino por lo que nosotros mismos estemos viendo. Así pues, hay promesas en la palabra de Dios, por ejemplo, Hechos 16:31. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo tomo esta palabra, la leo, la creo, la declaro y tengo la total confianza, la total esperanza de que Dios es fiel y de que esta palabra, esta promesa, se va a cumplir en mi vida y en la vida de mi familia. Porque así dice, porque está escrito, porque quien lo escribe es fiel y es verdadero, y porque si lo escribe es porque quiere que quede constancia de cuál es el deseo de su corazón. Yo lo aplico a mi vida y entonces lo creo. Dice otra vez en Romanos 10:11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si yo tengo esta confianza, sé que no voy a ser avergonzado. Yo sé que algún día voy a ver que esto se cumple en mi caso y en mi casa. Porque aquí dice la palabra que no voy a ser avergonzado. Dice Romanos 10:17 y 18. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿qué digo? ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Quiere decir esto? ¿Que yo puedo ir aumentando mi fe? Sí. ¿Y cómo la voy a aumentar? Por la palabra de Dios. Por leerla, por escucharla, por aplicarla. Mi fe va a ir aumentando. ¿Hasta dónde? Hasta donde tú quieras. Tú pones el límite. Dios te pone en el camino, te dice para dónde, y de ahí en adelante, pues tú decides si ir paso a pasito, si caminarle más o menos fuerte, si ir al trote o al galope. Cada quien va a decidir a qué velocidad va a ir y hasta dónde va a llegar, en dónde se va a detener. Para Dios no hay ningún problema. ¿Qué más quisiera Él? Que todos tuviéramos una fe suficiente como para mover montañas. Ahí el único problema sería de los geógrafos que tendrían que estar haciendo actualizaciones de los mapas continuamente. Pero por Dios no hay ningún problema. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quieres llegar? La fe no solamente te va a servir, no solamente nos va a servir para adquirir cosas que a veces así pensamos. Cuando hablamos de que pídeme, pues yo pienso en cosas, ¿no? Pienso en cosas y pienso en llenar mi casa y pienso en cambiar el carro y pienso en muchas cosas. Pero no es para eso la fe. ¿Para qué nos está dando Dios la fe? Para que podamos vivir de acuerdo a los planes y al propósito que Dios tiene para nosotros. Porque Dios quiere que tengamos una vida plena y vamos a tener esa vida plena cuando tenemos fe. Por fe nos vamos a apropiar, por fe vamos a entrar al camino, por fe vamos a seguir adelante, por fe vamos a llegar hasta los límites que nosotros mismos pongamos, porque para Dios no hay límites. La fe va a abrir las ventanas de los cielos. Dice Marcos 11:24, por tanto les digo que todo lo que pidieren orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Y no está hablando otra vez, no está hablando de cosas materiales, está hablando de cosas más importantes, está hablando de relaciones, está hablando de desarrollo, está hablando de otras cosas más importantes. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón y que todavía no has visto que se realice? Con fe podemos recibir esto. Por supuesto que sí. Es tan importante la fe que es uno de los dones del Espíritu Santo, dice 1 Corintios 12:9. A otro, fe por el Espíritu, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Es un don, es un regalo, es algo que Dios pone en nosotros en una pequeña medida y que nosotros conforme lo vamos haciendo crecer,
vamos adquiriendo nuevas dimensiones dentro de lo que es el camino de nuestro Dios. Él nos va a dar la fuerza para vivir a través de la fe. Dice Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Y qué quiere decir todo? Absolutamente todo lo que se te ocurra y todavía más allá, porque a veces nosotros mismos nos limitamos. ¿Hasta dónde, otra vez, hasta dónde quieres llegar? Dice Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que vence a este mundo? Nuestra fe. Es algo que está dentro de nosotros mismos, es algo que podemos desarrollar, es algo que podemos hacer crecer. Y entonces vamos a poder vencer al mundo de una manera verdadera, no en cuanto a cosas pasajeras como son el poder, el gobierno. Eso va a pasar, eso no tiene importancia. La real victoria que vamos a tener sobre este mundo la tenemos a través de nuestra fe, a través de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero, aquí viene el pero, la fe va a ser probada. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros mismos nos demos cuenta, primero que nada, que esa fe sea genuina. Y vemos el ejemplo de Abraham. Abraham es llamado. Y ya que obedece a este primer llamado, esta primera prueba de fe, deja todo y camina para donde yo te diga. Ya que se cumple esto, entonces Dios le da la promesa de que va a tener un hijo. Pasan años para que lo tenga. Y después de que el niño ya está, pues ya crecidito, ya es un adolescente, entonces Dios se lo pide. ¿Y qué hace Abraham? Se lo entrega. No llega a realizar el sacrificio, lo sabemos, pero Abraham se lo entregó sin condiciones, sin preguntar, se lo entregó. ¿Pasó la prueba? Sí, sí la pasó. ¿Le dolió? Sí le dolió. Le costó mucho trabajo, pero la fe que es real, la fe que es genuina, va a ser probada. Y no nos va a gustar la prueba, pero el resultado sí, porque después de que pasamos la prueba, ¿cómo se sentiría el bueno de Abraham cuando vino bajando de aquel cerrito? Con su hijito de la mano. Maravilloso, maravilloso. Bueno, pues eso es lo que vamos a tener nosotros cuando superemos esta prueba. ¿Qué es fe? Bueno, pues fe, podemos tener muchos ejemplos de fe, de cómo podemos vivir esa fe. En nuestro caso, por ejemplo, pues la esposa y yo cuando nos casamos, ¿qué teníamos en el futuro? Nada, absolutamente nada. No había nada que nos dijera, bueno, mira, te vas a casar y después de un tiempo va a pasar esto y lo otro. No teníamos absolutamente nada. Pero en esas condiciones nos casamos y el Señor nos ha bendecido, definitivamente. ¿Qué es fe? Fe, por ejemplo, es también en nuestro caso, y no nada más queremos hablar de nosotros, pero pues son los casos que conocemos, ¿no? Que nos constan. Fe, pues es comenzar un ministerio cuando teníamos 65 años, con cero de experiencia. Y a pesar de todo, aquí seguimos. ¿Por qué? Porque la confianza no está en lo que podemos hacer, la confianza no está en nuestra capacidad, nuestra confianza está en aquel que nos ha llamado para hacer la obra, que después de todo es su obra. No es nuestra, es de Él. Por lo tanto, lo único que nosotros hacemos es obedecer y hacer lo que Él nos está mandando a hacer. La clave, perseverar, persistir, no rendirse. ¿Hemos tenido aquí domingos con nadie? Sí, hemos tenido varios.
Domingos en que no llega nadie. Luego en el discipulado, nos volteamos a ver la esposa y yo y decimos, ¿qué? ¿Le seguimos o le paramos? No, le seguimos. Y estamos en eso. Y lo hacemos ¿por qué? Porque fiel es el que hizo el llamado. Y si él comienza la obra, la va a terminar. Y si nosotros estamos iniciando la carrera, es porque también la vamos a terminar. Como dijo Pablo en 2 de Timoteo 4, 7 y 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que estamos aquí nos espera una corona de justicia, que nos va a poner el mismo Señor Jesús. Y yo creo que eso, esa promesa, esa esperanza, es más que suficiente para que sigamos adelante con fe. Vamos a orar. Padre Santo y bendito, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta medida de fe que tú pusiste en nosotros, con la confianza de que seguiríamos adelante en tu camino. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos un tiempo, Señor, un tiempo después de este llamado. Nos encontramos delante de ti, agradecidos porque nos has dado la gracia, Señor, de responder cuando tú nos has llamado, Señor, y porque nos has dado la confianza para seguir adelante en este camino. Yo te pido, Padre, que aumentes esta fe, Señor, que la afirmes en nuestros corazones, de cada uno de los que nos encontramos aquí, Señor, de cada uno de mis hermanos, de cada persona, Señor, que vea el video, para que, Padre, podamos seguir adelante en este camino con la total convicción de que tú, Señor, eres quien nos ha iniciado en este trayecto, Señor, y que contigo vamos a llegar al final para darte a ti la gloria por lo que estamos haciendo. Te damos muchas gracias, Padre bendito, porque el día de hoy podemos estar delante de ti y porque sabemos, Señor, que las promesas, todas las promesas que se encuentran en tu palabra, se van a ver cumplidas en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras casas. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por ver este video. Que Dios los bendiga y vamos a continuar este camino con fe. Hasta luego.